Continuamos con la agenda. A continuación, empresas y grupos de investigación darán a conocer nuevos desarrollos innovadores dirigidos a implementar soluciones en el campo de las enfermedades crónicas. Empezamos con Carmen Molins Legua, profesora del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Valencia. Carmen, muchísimas gracias por tu participación. Cuando quieras. Muchas gracias por la organización de este webinar y por haber contado con nosotros para que mostremos nuestros resultados de investigación. En primer lugar, decir que la herramienta SmartSense H2S ha sido desarrollada por el grupo Mintota, que es el grupo de métodos totales de análisis de la Universidad de Valencia, que está ubicado en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Valencia. Esta herramienta lo que permite es la determinación de compuestos volátiles de sulfuro en distintas matrices y concretamente para esta presentación lo que hemos seleccionado son muestras de aliento sobre las cuales se realiza la determinación de este tipo de compuestos. La litosis es un problema que está relacionado con la presencia de este tipo de compuestos y que afecta a lo que son básicamente las relaciones sociales. Se considera que aproximadamente un 25% de la población en algún momento dado de su vida ha sufrido el problema de la litosis. Normalmente no existen herramientas fáciles y sencillas para la detección y determinación de este tipo de compuestos y los que existen a nivel de usuario carecen de selectividad, presentan un elevado coste y presentan baja sensibilidad, no siendo muy recomendables para su uso. En el caso de que tengan que ser empleados por facultativos, existen equipos que tienen un elevado coste, tienen el inconveniente de que necesitan mantenimiento y para su realización necesitan personal cualificado. En este contexto, nosotros hemos desarrollado una patente que está basada en la utilización de soportes sólidos sobre los cuales se encuentran nanopartículas de plata que en presencia de compuestos volátiles de sulfuro presentan una agregación de las mismas, dando lugar a un cambio de coloración. Como se podría observar en la transparencia, en presencia de este tipo de compuestos, la coloración del dispositivo cambia de color. Se puede establecer una correlación lineal entre el color que presentan y la presencia de este tipo de compuestos. En las imágenes que aquí mostramos podríamos ver cómo utilizaríamos una bolsa muestreadora en cuyo interior estaría el sensor colorimétrico y el paciente introduciría el aliento y transcurrido un determinado tiempo de reacción se produciría la modificación del color en el caso de que estuvieran presentes los sulfuros. Como ya os he comentado, este desarrollo se ha aplicado para el control de la litosis, pero es transferible también al control de procesos en la industria agroalimentaria o al control de la seguridad personal en ambientes que estén contaminados con estos compuestos. ¿Qué es importante? Es importante saber de qué metodologías disponemos para registrar la señal analítica, que en definitiva es la que al final nos va a dar la respuesta en concentración. Nosotros hemos desarrollado dos modalidades, que sería la modalidad A, que utiliza el teléfono un smartphone, que combinado con un espectrofotómetro permitiría el registro de los espectros ultravioleta de los colores desarrollados y a través de la app transformaríamos las unidades de absorbancias en unidades de concentración. Otra opción sería a través de la medida del color, donde las coordenadas RGBs son transformadas en unidades de concentración. Cualquier dispositivo. Para ello hemos desarrollado, como os he comentado, dos apps que permitirían o bien el registro de los espectros ultravioleta o bien las coordenadas de color. Aprovechando la tecnología que existe actualmente en el mercado, hemos realizado también el desarrollo de una API que permite la conectividad entre los resultados obtenidos de concentración con las historias clínicas. Concretamente, hemos desarrollado esta aplicación para un software informático denominado CliniWin, que lo utilizan los odontólogos como historia clínica. En este caso, además de lo que son las propias la transferencia de la concentración desde los móviles, en ese caso es además de la transferencia de la unidad de las concentraciones a la API, el programa informático presenta una serie de cuestiones que ayudan al odontólogo a relacionar
las variables que él considere con el problema de la litosis. A título de ejemplo, presentamos esta diapositiva donde se ha realizado una prueba de concepto en pacientes pediátricos con asma y diabetes del Hospital Peset, donde se observa que los pacientes sanos presentan unidades de concentración muy bajas en comparación a los que presentarían los pacientes asmáticos. Ello se ha correlacionado con distintas variables, tales como la presencia de la medicación que se les administra y con la propia enfermedad en sí. Además, este tipo de pacientes también presentaron mayor número de caries y mayor inflamación gingival. A partir de todas las investigaciones que hemos realizado, hemos obtenido un prototipo precomercial que corresponde a lo que sería la marca Aligate, que es un detector de halitosis que presenta una alta sensibilidad y es de uso sencillo. Sería un mandril en cuyo interior estarían todos los elementos necesarios para realizar la toma de la muestra y posteriormente, con ayuda del móvil, se realizaría la obtención de la lectura. Si realizamos una revisión en temporal en cuanto a la investigación realizada, actualmente nos encontramos en la etapa de marketing y comercialización en búsqueda de inversores para la creación de una spin-off o bien para la licitación de la patente. Disponemos de dos herramientas, por lo tanto, una que sería a nivel de usuario y otra que sería a nivel de facultativo. Y con ello doy terminada mi presentación y estamos disponibles para cualquier consulta que puedan presentar bien los participantes del webinar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Carmen. La verdad es que es muy interesante ver cómo la transferencia existe entre la universidad y el mercado a través de herramientas como esta. Muchas gracias. Recordamos a los asistentes que pueden lanzar preguntas. Por ahora tenemos una a través de la pestaña Preguntas, que me comentaban que los asistentes no podían ver la pestaña Chat. Hemos habilitado la pestaña Preguntas para que puedan lanzar las preguntas que puedan surgir de las ponencias y de las intervenciones también de las empresas y grupos de investigación. Continuamos con Andreu Climent, CEO de Corify Care e ingeniero de telecomunicaciones y doctor en electrónica por la Universidad Politécnica de Valencia. Andreu nos va a explicar la tecnología desarrollada por su startup en el ámbito de las enfermedades crónicas. Muchas gracias, Andreu. ¿Te vemos correctamente? No sé si te escuchamos, creo que no, por ahora. ¿Ahora me oís? Ahora te escuchamos correctamente, sí, perfecto. Y vemos tu presentación también. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Precia, y a todos los organizadores, porque la verdad está siendo un evento muy interesante en el que estoy aprendiendo muchísimo. Yo soy Andreu Climent, yo soy investigador en la Politécnica de Valencia y uno de los promotores de Corify Care, que es una startup que hoy voy a contaros, en la que nos centramos en una de las enfermedades crónicas que cada vez tiene más pacientes y que, si bien hemos oído hablar de ella lateralmente, no directamente durante la sesión de hoy, que son las arritmias cardíacas. Todos los que estamos aquí tenemos corazón y todos, no sé si podéis oírlo, pero tenemos un corazón que está latiendo de forma organizada. Pero desafortunadamente, por lo menos una de cada 3 personas de las que estamos en esta reunión, en algún momento de nuestra vida, el corazón nos va a empezar a latir de forma muy desorganizada. Eso, que puede ser o no mortal, la mayoría de veces no lo es, afortunadamente, está asociado con muchísimos problemas a medio y largo plazo. Como les decía, nos va a afectar a 1 de cada 3 adultos y es la causa que está delante de muchos de los infartos, muchas de las problemas por ictus o muchísimas hospitalizaciones. Y además, ahora desafortunadamente, debido a COVID u otras infecciones, este tipo de daños cardíacos que provocan arritmias son más y más frecuentes. Y claro, están asociados, entre otras cosas, al envejecimiento de la sociedad. Es una de las patologías asociadas al deterioro del funcionamiento cardíaco, lo cual implica que si bien ahora ya tenemos cerca de 10 millones de pacientes solo en Europa, este número se va a más que doblar en las próximas décadas. Pero claro, hay que entender cuál es el problema que hay detrás de una patología que hasta no hace mucho no se consideraba muy grave, como por ejemplo una fibrilación auricular. Lo cierto es que si tenemos suerte y el ritmo rápido cardíaco irregular nos pasa en un día en el que podemos ir a urgencias y se nos controlen, todavía
podemos intentar hacer algo. Pero en muchas ocasiones la primera manifestación de una arritmia cardíaca es un ictus y esas veces es todavía más difícil. Pero bueno, asumamos que llegamos a urgencias y nos pueden tratar, nos pueden parar la arritmia. Lo cierto es que eso es solo el principio de una de las patologías que, como bien nos contaban antes, nos va a cambiar o nos debería cambiar la forma de vida. Pero incluso más allá de la proactividad que el paciente puede hacer para tratar de evitar los mecanismos de riesgo, lo cierto es que los clínicos a día de hoy, desafortunadamente, no tienen herramientas para saber de todos los pacientes que aparecen con una arritmia cardíaca o una fibrilación auricular, por ejemplo, cerca de 1 millón en España, cuál es el tratamiento óptimo o qué hacer con ellos. De hecho, en la mayoría de casos, en más del 50%, nos toca asumir que el paciente va a tener que sobrevivir con la arritmia, que va a tener que asumir los síntomas y que periódicamente va a requerir ciertas hospitalizaciones o visitas a urgencias, con todo el coste asociado que esto implica, además de todas las complicaciones. Estamos pensando en que el corazón deja de funcionar de forma correcta, está funcionando un 60-70% de su capacidad, lo cual implica que todo el resto de órganos dejan de recibir la sangre apropiada y empiezan a tener muchísimos problemas secundarios. Afortunadamente, esta no es la única opción. Desde los años 70 existen diversos tipos de tratamientos, como por ejemplo son los fármacos antiarrítmicos o los shocks eléctricos, que si bien pueden tener una eficacia en tipo agudo, lo cierto es que a medio o largo plazo tienen una eficacia relativamente baja. Solo funcionan en un 30, como mucho 40% de los pacientes, lo cual implica que muchos pacientes tienen que saltar a no asumirla o tienen que ir cambiando de tratamiento de distintos fármacos, con las complicaciones asociadas que esos fármacos tienen y con la dificultad de seguimiento de la misma. A día de hoy, la terapia que mejor funciona, y no es una maravilla, es la ablación y la intervención quirúrgica. Es decidir entrar con un catéter dentro del corazón y tratar de quemar aquellas zonas que provocan la arritmia. Pero desafortunadamente esto es algo complejo, esto es algo que tampoco está exento de, o sea, tampoco tiene una eficacia del 100%. A día de hoy seguimos fallando en más de un 40% de los pacientes, lo cual implica que en el año 21 todavía solo un 30% de los pacientes con una arritmia cardíaca somos capaces de curarles. El resto tienen que asumir vivir con ella, con todas las implicaciones que ello implica. Las frustraciones para los clínicos por no saber cuál es el tratamiento óptimo y, por supuesto, la frustración para los pacientes que ven cómo su cuerpo se va deteriorando porque su corazón no funciona apropiadamente. Nosotros, desde el grupo de investigación, llevamos muchos años trabajando en esto, en distintos hospitales. Yo he estado trabajando en Alemania, en Estados Unidos, 8 años en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y lo que hemos estado desarrollando es tecnología para intentar ayudar a los clínicos a ver qué hacer. Aquí, por ejemplo, ven unas aurículas. Si todo va bien, todos los que estamos en esta sesión tenemos el ritmo organizado y ven cómo el color es la actividad eléctrica, cómo se propaga por dentro del corazón, por la parte auricular del corazón. Si tenemos una arritmia, lo que suele suceder es que esta actividad eléctrica deja de estar organizada, empieza a tener un comportamiento cuasi caótico, parece, y esto todavía estamos en fases de investigaciones, parece que en muchos de los pacientes existen zonas donde hay reentradas que parecen ser la causa de la arritmia. Pues bien, a día de hoy, el tratamiento, como les contaba, más efectivo que tenemos es la introducción de un catéter por vía femoral que de forma mínimamente invasiva, no hace falta hacer una cirugía de corazón abierto, pero llega hasta la parte interior del corazón, se trata de identificar aquellas zonas que están causando la arritmia y se las cauteriza. Esto, no estando exento de riesgos, es una terapia que es muy efectiva y más efectiva que todos los tratamientos, pero desafortunadamente en muchos pacientes es muy difícil identificar si esto va a funcionar o no, dónde está la zona de reentrada, porque lo que nos interesaría es identificarla para poder cauterizar, impedir que dé vueltas y la arritmia pararía. Esto ya hay muchas empresas que están tratando de hacerlo con dispositivos invasivos que son complejos. Hay desafortunadamente muchos pacientes que se les introduce en quirófano, se les hace esta intervención y no funciona porque no se ha encontrado la zona causante de la arritmia o porque había demasiadas zonas causantes de la arritmia y la intervención quirúrgica no era la mejor de las opciones. Pero desafortunadamente ahora los clínicos no tenían tecnología para saber esto antes de tomar la decisión de acercarse al laboratorio, de meter a un paciente en cirugía. Eso es lo que nosotros hemos desarrollado Acoris, que es un dispositivo de mapeo no invasivo en el cual colocamos 128 electrodos en el torso del paciente, tanto por delante como por detrás, y de forma totalmente sencilla, en unos 10 minutos, somos capaces de reconstruir qué está pasando dentro del corazón como si se hubiesen introducido catéteres y mostrarle al clínico dónde están las arritmias, por dónde proceden y qué zonas están dañadas, de forma que el clínico pueda tomar la decisión sobre qué tratamiento es más apropiado para cada paciente y si de verdad se toma la decisión de ir a cirugía, que ésta vaya a ser lo más eficiente posible. Es un sistema que ya estamos probando en varios hospitales y que estamos incluso en quirófanos
y que la verdad es que estamos moviendo hacia el mercado. Por enseñarles un poco, por ejemplo, cómo el sistema CORIS muestra la actividad eléctrica en el corazón. Esto ya no es un modelo matemático, esto es un paciente en el cual de forma totalmente invasiva, sin haber introducido nada en el paciente, solo registrando la parte de fuera, somos capaces de saber qué estaba pasando dentro, de ver cómo se propaga la actividad eléctrica y de ver si hay zonas que estuviesen dañadas y que pudiesen ser las causantes de la arritmia y, por tanto, susceptibles de ser tratadas. Esta tecnología es algo que está pensada desde el hospital, desde los laboratorios de electrofisiología, para conseguir mejorar la vida de los pacientes, asegurarnos que no van a estar saltando de tratamiento en tratamiento, sino que si se toma una decisión de un tratamiento es porque este va a funcionar. Está pensada y de acuerdo con, y vamos de la mano con las agencias de financiación de la sanidad pública, porque lo que buscan es aumentar la eficacia de los tratamientos. Al final, si nosotros hacemos una mejor estratificación de los pacientes con arritmias cardíacas, seremos capaces de identificar en cuáles debemos dedicar recursos, en cuáles podemos estar tranquilos y en cuáles debemos tener una atención más personalizada. Y al final todo ello redunda en que los clínicos y todo el sistema funcione de forma más eficiente. Este es nuestro objetivo que tenemos adelante con Corify y la verdad es que estamos muy contentos. Hemos recientemente cerrado una ronda de inversión bastante interesante que nos va a permitir completar el dispositivo, llegar a mercado y esperamos que arrancar la comercialización internacional durante los próximos años. Y esperamos que la próxima vez que alguno de los que esté aquí o fuera tenga una arritmia cardíaca, el clínico o clínica que le vaya a tratar tenga la mejor tecnología para saber hacer el mejor tratamiento posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andreu. La verdad es que es sorprendente ver cómo la tecnología puede ayudar y también confirma lo que decía antes, lo que han dicho todos los ponentes, que es importantísimo trabajar conjuntamente para ofrecer al paciente el mejor cuidado, la mejor atención y, desde luego, la mejor tecnología. Muchísimas gracias, Andreu. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos con Florenci González, profesor de Química Orgánica de la Universidad Jaume I. Nos hablará sobre inhibidores de proteasas como potenciales agentes terapéuticos y de diagnóstico. Gracias por tu participación, Florenci. Adelante. Buenos días. Bueno, pues voy a contar, en primer lugar quería agradecer la invitación y esta oportunidad maravillosa para mostraros qué es lo que hemos estado haciendo en nuestro grupo relacionado con lo que son inhibidores de proteasas. Una proteasa actúa mediante lo que hace romper, como muchos de vosotros ya sabéis, un péptido en dos, ¿no? A través del esquema que aparece en la transparencia, de manera que el sustrato se une al centro activo de la proteasa para dar lugar finalmente a la ruptura del mismo. Un inhibidor sería una molécula pequeña que lo que hace es competir con el sustrato por el centro activo de la proteasa, inactivando la acción de la misma. Existen fármacos comerciales que son inhibidores de proteasas relacionados con la enfermedad del SIDA, como los inhibidores de la aspartilproteasa, e inhibidores del proteasoma se utilizan actualmente para el tratamiento del mieloma múltiple y inhibidores de la proteasa del virus de la hepatitis C. Son también fármacos, así como inhibidores de la enzima convertida de la angiotensina para la hipertensión o de la DPP4 para el tratamiento de la diabetes tipo 2. O sea, de este modo, digamos, está contrastado que el inactivar proteasas es realmente una estrategia que funciona para el desarrollo de nuevos fármacos para diferentes enfermedades. En la parte inferior de la transparencia aparecen algunas de las enfermedades para las cuales existen fármacos en fases clínicas, las cuales, como podéis ver, son muy diversas. En nuestro caso concreto, hemos estado trabajando en las 7 enfermedades que aparecen en la pantalla. Algunas de ellas son enfermedades infecciosas provocadas por protozoos, como la malaria, la trypanosomiasis africana y americana o la leishmaniasis. También desde hace un año estamos trabajando en el diseño y síntesis de inhibidores de las proteasas del SARS-CoV-2, la que se denomina MPRO y la PLPRO. Y también hemos ensayado nuestros compuestos contra las dianas, que son proteasas de cáncer, como las catepsinas o el proteasoma o la catepsina B y la calpaína, últimamente para el tratamiento del Alzheimer.
Hemos preparado más de 150 compuestos que han resultado ser activos frente a proteasas, especialmente frente a cisteína proteasas. En la pantalla aparecen algunos de ellos, los que han dado lugar a los mejores valores de inhibición. En la parte superior aparecen dos compuestos, los cuales son potentes inhibidores irreversibles de cisteína proteasas parasitarias, como la curcumina y la rodesaína. En la parte inferior izquierda, el que posee el nitroalqueno de color verde, se trata de inhibidores reversibles con valores de inhibición de IC50 y de las constantes de inhibición en el rango subnanomolar. También hemos trabajado en el desarrollo de catepsinas humanas, como los que aparecen de color azul en la parte derecha. Los mejores compuestos fueron ensayados contra protozoos como Plasmodium, Trypanosomas y Leishmania. Han dado valores del rango de micromolar y valores del rango de nanomolar, especialmente contra la Leishmania. Últimamente también hemos ensayado compuestos contra células infectadas por el SARS-CoV-2 con valores de micromolar. Una aplicación interesante cuando se poseen inhibidores irreversibles potentes para un determinado target es la derivatización química de ese inhibidor en lo que se denominan sondas químicas de tipo ABP, en inglés Activity Based Probe. Serían sondas que lo que hacen es actuar sobre proteasas activas, de manera que, tal como indica en el esquema, la sonda se uniría a la proteasa, quedando anclada a la misma, de modo que la etiqueta, por ejemplo, fluorescente, que lleva incorporada la ABP, finalmente nos permite detectar esa proteasa marcada. Esto, el interés, la aplicación que puede tener es, por ejemplo, para el estudio de la biología de la enfermedad mediante microscopía confocal con células vivas o mediante un tratamiento previo, mediante un análisis previo del lisado previo de las células y después un gel de poliacrilamida, pues sería posible detectar la presencia de la proteasa mediante fluorescencia, ¿no? Esto, digamos, nos lleva a una posible técnica diagnóstica, de modo que la detección de la proteasa marcada nos estaría indicando la presencia del agente patógeno o de la enfermedad correspondiente. Las ventajas que muestra la utilización de estas ondas químicas frente a, por ejemplo, los anticuerpos serían variadas, ¿no? Sería más bien una técnica complementaria a la utilización de anticuerpos. La gran ventaja que posee la técnica, digamos que sería el detectar en realidad una proteasa activa, ¿vale? Evitando pues falsos positivos, debido a que muchas veces los enzimas, las proteasas, sufren cambios posttransduccionales o realmente lo que se está detectando no es la proteasa activa. Lo que aparece en la parte inferior de la transparencia sería el protocolo, digamos, a seguir para la utilización de esta técnica como método de diagnóstico. Cogeríamos la muestra clínica, sufriría un tratamiento de un lisado de la muestra para a continuación extraer la fracción proteica mediante un protocolo simple y a continuación tratamiento con la sonda y posterior detección o bien por gel o bien mediante digamos un kit más avanzado sobre papel, detectar la presencia de la proteasa y por lo tanto del correspondiente, utilizando como un biomarcador. Y bueno, y hasta aquí está mi presentación. Si tenéis alguna duda, pues ya me podéis preguntar. Muchísimas gracias, Florenzi. Muy ilustrativa también tu presentación. Tenemos algunas preguntas que trasladaremos al final de todas las ponencias. Continuamos con la siguiente ponencia, a cargo de David Iborra, CEO en LinkView, que nos hablará sobre la innovación en la mejora de calidad de vida de los pacientes crónicos. David, gracias por tu participación. Cuando quieras, te escuchamos por ahora. También te vemos ahora, estupendo.
Vale, ya puedo compartir. ¿Vale? Sí, Vale, vemos tu pantalla. Ahora vemos la web de InnoTransfer. Vale, perfecto. Ahora estaréis viendo el PowerPoint, ¿no? La presentación. Sí, modo presentación, por Vale, favor. perfecto. Pues ponemos un modo presentación. Allí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y bueno, yo intentaré dar un poquito de luz a todo lo que es la plataforma IT o sea, de tecnología, que realmente pues ya en presentaciones anteriores ya hemos visto que realmente ya hay muchísimos casos en los que podemos vernos reflejados y que al final la parte de tecnología nos va a permitir dar en muchos casos un salto cualitativamente en cuanto a cómo podemos atacar los problemas de hoy en día relacionados con las enfermedades crónicas, sobre todo por el valor añadido que da a la hora de poner en marcha estas iniciativas para poder tener un mayor control, dar una mayor calidad de vida a los pacientes y, en definitiva, para dar un trato pues mucho más personalizado e incluso llegar a descubrir algunas aplicaciones que hasta ahora pues no sin esta tecnología no podemos vislumbrarla un poco. Entonces, partimos de la base de que vamos a ser todos dependientes. Al final, las enfermedades crónicas y todo el tratamiento han sufrido han tenido una evolución enorme en estos últimos tiempos, y la tecnología pues nos está dando pie a usos que hasta hace unas pocas décadas pues estaban prácticamente en la ciencia ficción, ¿no? El objetivo al final es la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Ya se ha hablado mucho anteriormente y con mucha mayor precisión de la que le voy a hacer yo de eso. Al final es un mero ejemplo. La diabetes es una enfermedad que al final la falta de tratamiento, el tratamiento no personalizado o incluso pues la no detección de la enfermedad pues conlleva unos deterioros que realmente hoy día son salvables gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, al final lo que nos estamos encontrando es que, por ejemplo, como hablábamos en el caso de la diabetes, es que estas evoluciones de la tecnología las podemos ir aplicando a casos concretos para, sobre todo, conseguir dar una mayor calidad de vida a los pacientes y, de hecho, pues intentar minimizar la mayor parte posible de los posibles errores en tratamiento o errores en aplicación, o incluso, pues como antes comentaban, pues detectar casos concretos o aparición en las analíticas de algún problema sobre que, si no se actúa rápidamente, pues se puede derivar en un agravamiento, ¿no? En el caso de la EPO, que es uno de los casos que hemos estado estudiando, es un problema muy importante, sobre todo por la aparición, o digamos la incidencia a nivel mundial. Es una de las grandes causas de muerte. Gran parte del problema está dentro del infradiagnóstico y sobre todo por el grave deterioro de la calidad de vida de quien la padece, por todos los problemas que tiene asociados. De hecho, hablamos de la comorbilidad, sobre todo porque, en definitiva, puede ser, es una de las grandes causas de mortandad. Todo hablar de la época al final es hablar de todo lo que está sucediendo en la vida del paciente, y que mediante un tratamiento prescriptivo basado en estos datos nos permiten a la persona pues darle una mayor calidad de vida, ¿no? Aquí ponemos una pequeña infografía de todos estos avances que estaba comentando antes. En definitiva, nosotros encontramos dos casos de uso, digamos, o dos grandes ámbitos en los que se puede aplicar. Hablamos de la inteligencia artificial principalmente, pero dos grandes campos de uso donde se puede aplicarse inteligencia artificial para la detección de modelos y para, sobre todo, dar
como comentaba, ese servicio, ¿no? El primer gran grupo sería la ayuda de la inteligencia artificial, tanto aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas o aprendizaje profundo para el entorno de investigación, donde atraparemos o alimentaremos al sistema con grandes volúmenes de datos de diferentes fuentes, precisamente para tratar de localizar o articular, digamos, un modelo que nos permita dar respuesta a preguntas con la casuística concreta de cada cliente, pero siempre tratando de conseguir un modelo que dé explicabilidad a todo todas esas diferentes variantes o tipos diferentes de las enfermedades para precisamente en cada caso aplicar ya tratamiento inmediato, ¿no? Entonces, por un lado la parte de investigación y por otro lado la más práctica o más personalizada, que es la inteligencia artificial, para precisamente dar ayuda en cada caso muy personalizada para cada paciente. En la parte de investigación, los casos de uso de la inteligencia artificial van desde el rango desde la detección temprana de una incidencia, de una enfermedad, mediante unos indicadores, mediante un histórico y mediante, al final, modelos que nos permitan detectar cuando una enfermedad puede estar incipiente, cuando podemos tener una posibilidad de que esa enfermedad se esté desarrollando. También una clasificación de tipos de enfermedad o de cada uno de los tipos de, por ejemplo, hablábamos antes de la diabetes, podemos mediante ese tipo de herramientas clasificar qué tipo exacto de diabetes es la que sufre el paciente y en qué estado podemos clasificarlo de lo avanzado o no que está la enfermedad. Luego podemos conseguir un conocimiento un poco más allá, no solamente con lo que ya está avanzado de la tecnología, sino que, perdón, de la ciencia, sino también de, en un momento dado, tener información que nos permita inducir o ir un poquito más allá en cuanto a ese conocimiento que tenemos de las diferentes enfermedades, para descubrir patrones o descubrir modelos de comportamiento que cruzados con otras fuentes de información, nos permitan detectar situaciones que no tenemos controladas inicialmente, pero que pueden ser tener una incidencia en el tratamiento de la enfermedad y en la vida del paciente. Y luego, pues también un caso muy inmediato es la automatización de esos patrones, donde vamos a poder detectar si alguien tiene una prevalencia de una determinada enfermedad o si hay un factor que ya nos indica que esa enfermedad está próxima a desarrollarse o ya está en desarrollo, y nos permite con este tipo de modelos poder inferir si en un momento dado, pudiendo captar estos datos de los pacientes y trazándolos con este modelo, poder detectar si en un momento dado tenemos alguna incidencia. Estos son, en definitiva, pues unos dashboards unos pequeños cuadros de mando, que es a donde debemos, digamos, volcar la información que nos generan estas herramientas de inteligencia artificial. En el caso concreto del tratamiento del paciente, mediante la utilización de ya sean wearables o dispositivos de Internet de las cosas, de IoT u otros similares, las pulseras, por ejemplo, las pulseras u otros dispositivos específicos, podemos capturar información de los propios pacientes, pues como la saturación de oxígeno, ritmo cardíaco, IMC u otros factores que nos permitan en un momento dado poder clasificar o poder tener una información prácticamente en tiempo real del estado de la persona. Esta clasificación en tiempo real la podemos trasladar a unos modelos donde, si alguno de los factores sale de un cierto rango saludable, nos puede ayudar a generar alertas, a generar
en un momento dado un tratamiento específico para en caso de detectar esa situación anómala, poder responder rápidamente. Luego, por otro lado, la integración con asistentes inteligentes, como pueden ser los grandes conocidos de Google o de Amazon, por ejemplo, y la integración con el smartphone, nos permite darle una mayor información al paciente y realmente, como comento aquí, pues ayudar a humanizar esa situación. No solamente la inteligencia artificial no solamente nos permite conocer quizá mejor la situación y si estamos de alguna forma expuestos a y debemos estar informados o tenemos que avisar a nuestro médico, sino que además pues conocer un poquito mejor la evolución de nuestra propia enfermedad, ¿no? Luego, la integración al final son, como hablaba de todos estos entornos, ¿no? Pues desde los wearables, que al final son dispositivos que puede llevar cómodamente un paciente, otros dispositivos que están ya muy implantados y que están al acceso, son económicos y están al acceso de cualquier persona, y luego desarrollo de aplicaciones que permitan conectar todo este sistema, sobre todo para informar a los pacientes, ¿no? Pero también al mismo tiempo que puedan ayudar a alimentar ese histórico con el que luego puedan ser tratados por los médicos con mucha mayor precisión. Esto es un poco explicación de cómo funciona una generación de modelos. Al final en esencia podemos capturar información de diferentes fuentes, podemos generar modelos que nos permitan detectar situaciones anómalas o situaciones en las que podamos categorizar, desde categorizar determinados conjuntos de datos, es decir, pues desde la fiebre o cualquier otro factor, por ejemplo, que pueda indicarnos una presencia de una enfermedad y utilizar esos datos para integrarlos en el modelo, para, por un lado, tener más conocimiento y para cuando queremos analizar a algún paciente en particular, ver que ese modelo que nos puede indicar, y a partir de ahí generar predicciones. Esto nos puede ayudar puede dar un soporte médico muy importante, pues para desde automatización de la automatización de diagnosis, pasando por otros detección de otros factores que en un momento dado puedan obligarnos a actuar rápidamente, ¿no? Estos modelos también van a evolucionar con el tiempo. Inicialmente no necesitan una cantidad de datos muy elevada, es decir, el mismo paciente con muy poquitos dispositivos, incluso prácticamente con un dispositivo de muñeca ya puede alimentar y utilizar estos modelos, además sin tener que necesitar una formación específica, sino que sencillamente teniendo el dispositivo que permita capturar información, ya vamos a poder mandar esta información con el permiso del cliente para poder analizarla. Por la parte médica, de igual forma, el output de estos modelos también requiere que tengamos en cuenta pues tanto la parte ética, es decir, pues que en un momento dado no intentemos que estos modelos, es un trabajo arduo también que tiene que ver mucho en este caso, pues un trabajo intenso entre el equipo técnico y el equipo médico para evitar los vías o los digamos los modelos con un prejuicio, y por otro lado también la explicabilidad. Al final estos modelos es fantástico tener una fuente de datos y una capacidad de analizar los diferentes aspectos de la vida diaria de un paciente, pero también debemos ser capaces de, en un momento dado, ante una generación de una predicción de un modelo, poder explicar porque el modelo, digamos, da un determinado resultado.
Por otro lado, de todos estos modelos podemos extraer los cuadros Disculpa que te interrumpa, Sí, perdón. David. Vamos un poquito justitos de tiempo. No sé si Sí, te queda mucho. ¿Estás no, terminando? termino ya. Sí, de Vale. estos modelos, lo interesante es la parte de visualización. Al final no es necesario entender el modelo, sino poder detectar tener una alerta que nos permita saber si tenemos algún problema o que se genere una alerta que llegue al centro médico, y a partir de ahí, pues básicamente, pues que estas casuísticas pues estén controladas. Y básicamente hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Disculpa que te haya interrumpido. Vamos un poquito justos de tiempo. Sabemos que la agenda de los ponentes es ajustada. Continuamos con la última de las intervenciones a cargo de Enrique Barrajón, profesor del área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UMH y miembro del IDIBE, el Instituto de Investigación, Desarrollo, Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Nos hablará de nuevas soluciones alternativas para el tratamiento del cáncer. Gracias, Enrique. Cuando quieras. Muy bien. Buenos días. Ahora, para verme, yo no voy a compartir pantalla, simplemente me vais a ver directamente en mi cámara, donde mostraré a continuación la presentación que voy a utilizar. La tenéis aquí. Confirmadme, por favor, que lo veis correctamente. Lo vemos correctamente y te escuchamos también correctamente. Pues genial. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible porque me voy a ajustar al tiempo que me disteis y, aunque tengo muchísimo que contar, voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, en nuestro grupo trabajamos desde hace mucho tiempo con compuestos de origen natural y lo que voy a mostraros hoy es los trabajos que hemos hecho en el campo de los compuestos de origen marino. Nosotros trabajamos en este proyecto en el cáncer. ¿Por qué en cáncer? Porque si damos unas pequeñas cifras, alrededor de 300.000 casos nuevos aparecen en todo aparecen anualmente en España, 300.000 casos nuevos que acarrean alrededor de unas 100.000 muertes por cáncer al año. Si lo comparamos con lo que llevamos por COVID, que son 80 y pocas mil, aunque siguen siendo cifras muy altas, pone de manifiesto que el cáncer no deja de ser un problema que está ahí y que está todavía sin resolver, y por eso es necesario buscar nuevos fármacos que nos permitan tratarlo. ¿Dónde hemos trabajado nosotros buscando estos nuevos fármacos? Pues en el mar. ¿Por qué el mar? El mar es algo inmenso. El mar presenta muchísimos hábitats, desde las zonas más costeras hasta los océanos glaciales, los mares caribeños, las grandes profundidades, de tal manera que cubre alrededor del 70% de la superficie terrestre. Y es más, además de cubrir la superficie, se estima que alrededor del 90% del espacio habitable está contenido en el mar. Por lo tanto, es un sitio perfecto para buscar nuevas moléculas. Además, si tenemos en cuenta que es un hábitat tremendamente complejo, podemos ver que hay mucha competencia por el espacio, porque a pesar de que sea muy grande, las especies prefieren estar en puntos concretos. Un coral, una esponja, prefiere estar justo en el borde de la roca por donde pasa la corriente rica en nutrientes y no 5 centímetros más allá. Hay una competencia muy fuerte. Si esto le añadimos de que muchos de estos organismos no son móviles, son sésiles, es decir, no tienen capacidad de moverse, y que además tienen el efecto de dilución, es decir, cuando ellos producen un compuesto se diluye en todo el mar, pues vemos que hay una grandísima lucha por el espacio, una gran competencia entre unos organismos y otros, y la necesidad de nuevas estrategias. ¿Y qué estrategias se utilizan los organismos marinos? Pues secretar compuestos altamente activos que les permiten inhibir el crecimiento de los organismos que tienen a su alrededor. Y de esta manera nosotros comenzamos a buscar. Nos basamos en lo que ya se sabía de los organismos marinos y compuestos que habían salido de estos organismos que ya estaban o bien aprobados, como los que tenemos ahí arriba, o en distintas fases de ensayos clínicos. De hecho, el que tenemos aquí, la plitidepsina, esta es plitidepsin o plitidepsina, es el famoso fármaco que tiene Farmamar y que está siendo probado ahora frente a la COVID. Es un fármaco que se utiliza en cáncer, pero que también ha tenido aplicaciones frente a la COVID. ¿Qué hicimos nosotros? Pues como hay tanto donde probar, hicimos una primera selección basándonos en experiencias que nosotros, como conocedores del medio marino, teníamos de estos organismos y de búsqueda bibliográfica, y seleccionamos
múltiples organismos que probamos en acuarios de experimentación. Aquí tenemos una imagen de uno de nuestros experimentos en la cual vemos aquí dos corales, el que tiene la base de color lila y otro que tiene una base un poquito más clarita, y cómo el coral de la base lila va creciendo, veis ahí marcado por la flecha, cómo va extendiendo un brazo hasta hacia allá, y cuando entra en contacto con el otro provoca el blanqueamiento y la muerte de ese coral porque es capaz de secretar algunas moléculas que inhiben el crecimiento. Basados en estos organismos, en estos ensayos, perdón, hicimos una selección y nos quedamos de todo lo que partimos con unas 20 especies que incluían corales blandos, corales duros, nudibranquios, holoturias y anémonas. Y de todas ellas, finalmente, nos quedamos con una, que es este bicho tan feo que tenéis aquí, que no por ser feo es menos interesante, pero que es un nudibranquio, se llama Dolabella auricularia. ¿Y qué hicimos con ello? Pues partimos, como somos investigadores que buscamos tremendamente la aplicación y traslación de los resultados, comenzamos a ver si los extractos que teníamos de ese animal tenían capacidad de inhibir el crecimiento de células tumorales. Y aquí en la diapositiva os muestro múltiples ensayos, que como vamos escasos de tiempo no voy a pasar a detallar, pero en los cuales comprobamos que esos compuestos de este organismo eran capaces de matar o inhibir el crecimiento de células tumorales de cáncer de colon, que fue el cáncer en el que nos centramos principalmente, utilizando diferentes modelos. Y lo que nos pareció más importante o más interesante, además de inhibir el crecimiento de esas células tumorales, era capaz de evitar que se movieran, que migraran y que invadieran otros tejidos, con lo cual estábamos no solo actuando frente al cáncer, sino reduciendo su capacidad de metástasis, de metástasis, que es probablemente el efecto más grave o la circunstancia más grave que ocurre dentro de los pacientes oncológicos. Y nuestros efectos o los efectos de nuestros extractos de Dolabella eran especialmente activos, inhibiendo esa capacidad invasiva, que es este último gráfico que tenemos aquí. En las columnas grises que tienen debajo el C+, encontramos la distinta, cómo son capaces de invadir, de tal manera que a mayor altura de esta garra, mayor es la capacidad de invasión. Y en las columnas que están marcadas así con colores azul, verdosos, tenemos cantidades crecientes del extracto y vemos cómo la altura de esas barras se va disminuyendo. Pero es que estamos hablando de concentraciones que están por debajo de las partes por millón. Es decir, de cada 1 millón de partes, solo una es la que aporta nuestro extracto. Es decir, es un extracto tremendamente activo. ¿Qué hicimos? Pues además de todos estos resultados que son muy funcionales, es decir, el efecto final, lo que nos interesaba era descubrir cómo pasaba eso, el mecanismo. Y entonces empezamos a estudiar la expresión de distintos marcadores relacionados con el cáncer de colon. Aquí os muestro, estos son imágenes de Western blot de la expresión de determinadas proteínas relacionadas con el cáncer de colon, con la migración, la proliferación y el estrés en estas líneas celulares, y tenemos muchísimos resultados. Estos han sido, tenemos varias publicaciones sobre nuestro estudio, y al final llegamos a construir lo que es para nosotros el resultado más avanzado a día de hoy de nuestro proyecto, que es entender qué estaba haciendo nuestro extracto. Nuestro extracto de Dolabella, lo que ocurre es que aumenta el estrés oxidativo de las células tumorales de manera selectiva, es decir, es capaz de aumentar este estrés oxidativo fundamentalmente las células tumorales, sin afectar tanto a las células sanas, de tal manera que hay una selectividad y el extracto hace más actividad, realiza su acción frente a esas células tumorales. Una vez que ese estrés oxidativo, que por hacer un símil sería como el estrés que podemos sentir en nosotros en nuestra vida diaria, una vez que ese estrés oxidativo está aumentado, las células no son capaces de soportarlo y por distintos mecanismos que son los que se muestran en este esquema, fundamentalmente relacionados con un estrés en el retículo endoplásmico, una alteración del metabolismo mitocondrial y un daño en el ADN, es capaz de el extracto matar e inhibir la proliferación, migración e invasión de las células tumorales. ¿Dónde estamos ahora o dónde queremos llegar? Bueno, pues el extracto que estamos manejando de Dolabella es un extracto complejo. Lo tenemos caracterizado, es decir, sabemos qué compuestos tiene, pero estamos trabajando en identificar cuál de todos estos compuestos es responsable. A lo largo de nuestro proyecto hemos llegado a identificar unos 100 compuestos distintos de distintos organismos marinos. En el caso de la Dolabella andamos por unos 20 y tantos y estamos probándolos uno a uno a ver cuál es el que es el realmente responsable de la acción. Una vez que sepamos cuál es, confirmaremos que su actividad se corresponde con la que hace el extracto completo.
y veremos si merece la pena utilizarlo de manera pura o el resultado que se obtiene con el extracto es mejor y que por lo tanto tendremos que trabajar en la línea de estandarizar la producción de ese extracto. A continuación, nuestro siguiente paso es el de comprobar cómo se absorbe ese producto, bien sea el extracto o bien el compuesto puro, para determinar cuál va a ser la vía de administración posterior, porque el paso siguiente, que es a lo que estamos organizando a corto o medio plazo, es el paso a los ensayos preclínicos de toxicidad y actividad en modelos in vivo, que nos permitan realmente afianzar nuestro proyecto y conseguir resultados que al final lleguen a clínica, que es lo que realmente a nuestro grupo nos importa. Finalmente, no puedo decir otra cosa que dar las gracias a todo el grupo de investigación que está dirigido por el doctor Vicente Micol, que es el señor que tengo al lado en la foto. Es un grupo bastante complejo, bastante interdisciplinar, gente joven, que estamos todos muy implicados con la investigación. Dar las gracias a la organización, al Parque Científico, Innotransfer, y simplemente mencionar que este proyecto fue reconocido por la Oficina de Mecenazgo de la Generalitat Valenciana como proyecto de interés social hace 2 años y desde entonces hemos tenido la grandísima suerte de encontrar mecenas, cosa bastante atípica, pero que en nuestro caso hemos tenido 2, la Asociación de Personas con Cáncer de Novelda, ANOC, y Caja Rural Central, sin las cuales todos los resultados que os he mostrado sería prácticamente muy complicado de utilizar. Nos queda todavía mucho por delante, pero tenemos mucho ánimo y muchas ganas de seguir colaborando y creciendo en investigación. Y nada más, daros las gracias a la organización por permitirme estar aquí y ya te cedo la palabra, Fresia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Desde luego que nos encantaría seguir escuchándote con esta investigación tan interesante que estáis desarrollando.